Estamos aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta, Magdalena, Colombia, y vamos a entrevistar al señor Joaquim Amortegui Balbuena, el Bodhisattva del Maestro Raulu, este 29 de janeiro de 1983. ¿Cuál, o mejor, enseñanza que ya recibiste, si es que puede contarnos? ¿Quién transmitió a usted y cómo fue eso? Bueno, realmente la enseñanza, pues, desde que entré yo al movimiento gnóstico conociendo al venerable maestro Samael, a un Beor, no podría yo clasificar la enseñanza y decir esta fue la mejor o aquella es peor, puesto que toda la enseñanza que recibí de boca del venerable maestro Samael, o recibimos varios, no podía uno ir a descalificar una a la otra, porque en realidad la enseñanza fue maravillosa toda. ¿Cuál fue la enseñanza más objetiva que te dio el maestro Samael, que en la práctica dio los mejores resultados? Bueno, como primera práctica recibida por el venerable maestro Samael, que nos entregó a un grupo más o menos de 40, 60 personas que éramos aquí en la Sierra Nevada, fue el desdoblamiento astral, que fue lo primero que pude realizar y que para mí fue algo sorprendente, algo que no puedo calificar los beneficios que me trajo y ha ayudado para servir a la obra, fue el desdoblamiento astral. Gustaría que nos contase un poco de historia. Hable de cómo era su vida antes de conocer la enseñanza gnóstica, de cómo conociste el maestro Samael, cómo es que empezaste dentro de la gnosis mismo. En realidad, pues, como todo hombre común y corriente, yo viví una vida completamente desordenada, puesto que en aquella época no habían casi creencias, sectas, religiones. Yo me levanté en la católica, pero nunca fui católico, porque en realidad no me convenció jamás, ni creí jamás en los curas, ni en los santos de iglesia. Algo muy natural, hablemosle, que traje desde mi niñez, fue de verme, por ejemplo, ser un hombre libre, en el sentido más completo de la palabra, o sea, no depender de mi familia ni de nadie. Desde muy niño no me gustaban ni los gritos, ni los bullicios, ni nada de esas cosas, me gustaba más bien el silencio. Y me iba a un río. Yo en aquella época tenía por unos 6 a 7 años. No sabía qué era meditación, ni no sabía nada de aquello, ni de desdoblamiento astral, ni mucho menos, pero por naturaleza, o sea que ya traía como esas inquietudes, esa facilidad, hablemosle. Yo me iba escondido de mis hermanos y de mis padres, de todo, me subía a la horqueta de un árbol, más bien bajo, ahí me refugiaba a observar, por ejemplo, hacer unas concentraciones en una roca grandísima que había cerca de mí. Después de que hacía una observación, me hacía esta pregunta: ¿quién ha hecho esta roca? Mi papá, mi familia, mis amigos, los vecinos, nadie ha podido hacer esta roca. Esto es Dios, la Virgen y los santos, porque nadie más puede hacer esto. Después pasaba a un árbol grandísimo también que había a mi costado, hacer la misma observación desde la raíz hasta las hojas, de todas las figuras del musgo, en fin, las figuras que daba el mismo árbol, todo, y volví y me hacía la misma pregunta: ¿quién ha hecho este árbol? Pues la respuesta era Dios, la Virgen y los santos, porque en eso era que en esa época uno creía. Y después me ponía a ver correr el agua del río, miraba para arriba, no se secaba, no se trancaba, y volví y me hacía la misma pregunta: ¿quién ha hecho este río, esta agua? ¿Y a dónde viene, para dónde va? En esas ya, como eran unas largas concentraciones, me quedaba dormido en la horqueta de ese árbol y me desdoblaba en cuerpo astral entonces. Ya
me entrevistaba con millones de niños elementales del agua, donde me ponía a jugar con ellos, meterme entre los pozos profundos, jugando, cogiéndome del cabello, de las vestiduras, en fin, formamos muchas veces, estando en lo profundo del agua, me acordaba que me estaba mojando y que mis padres me iban a pegar por haberme mojado en la... Entonces yo salía corriendo, dejaba a estos niños, esa cantidad de niños, salía corriendo, me les escapaba y salía a la playa. Cuando me miraba la ropa me veía seco. No había tan mojado ni cabello ni nada. Entonces viéndome seco otra vez, volví otra vez a seguir jugando. Cuando ya en mi casa, me echaban de menos, que no estaba por ahí, comenzaron a gritarme, a buscarme. Entonces yo antes de que me encontraran dónde estaba, me bajaba del árbol. Pero yo me acordaba de los niños, de todo el juego. Y decía yo, estos niños se fueron para la casa a comerse la comida mía. Cuando llegue no va a encontrar nada. Salía yo corriendo para la casa. Y cuando llegara la sorpresa mía era que no veía ningún niño de esos. Entonces ya me acercaba de mi mamá y me preguntaba por la comida. Sí, ahí estaba. Y bueno, en fin, no han llegado una cantidad de niños de tal y tal tamaño, que así, asado, cabello. Me decían, no, ya viene usted este barrigón mentiroso. Y me regañaba, porque para ella era una mentira, pero a mí era una realidad, entonces yo me salía muy triste. A través de la casa me sentaba a recordar todo el juego y todo con los niños, y de ver que mi mamá pues no me daba ninguna respuesta, a eso me daba tristeza. Sin embargo, yo seguía, de la noche me desdoblaba en cuerpo astral también, en aquella época de mi niñez. Yo conocí a mi Lucifer en esa época, de mi niñez. En fin, todo esto para mí era normal. Cuando ya crecí un poco, ya empecé a perder aquellas facultades para la misma maldad de uno. Ya me entregué a los vicios de los hombres comunes y corrientes, el trago, a enamorar, en fin, todas estas cosas. Y perdí totalmente las facultades, completamente perdidas. No volví ni a recordar aquello. Cuando apareció el maestro Samael, o apareció primeramente el matrimonio perfecto, fue la primera obra que tuve en mis manos. Para mí fue aquello como una recordación. Yo dije, bueno, a esto sí me voy a meter porque esto sí me gusta. Porque era algo que me caía dentro de mí, sentía yo que eso sí era la verdad. Fue cuando ya decidimos comprar las obras y ir a entrevistarnos con el maestro Samuel, que vivía en Ciénaga. Y de ahí empezamos pues la labor que hasta el momento voy luchando en bien de la gran causa. ¿Cómo es que te sentías dentro de la gnosis cuando empezaste? Yo empecé más o menos de la edad de unos 30 años. Tenía yo más o menos esa época. Pues era un tomatrago, era un tipo, hablemosle degenerado, ¿no? No una mansa oveja o paloma, sino un tipo común y corriente, con todos los vicios. Entonces ya resolví ir frenando estos vicios y meterme pues al conocimiento. Cuando yo entré a la gnosis, pues en realidad, como les he dicho yo a muchos, y se lo dije al mismo maestro Samael personalmente, que yo no he sido de los que como entero. Yo le creía al maestro Samael su enseñanza, porque a mí internamente pues yo sabía que él nos hablaba la verdad, pero para mí era una teoría, entonces yo necesitaba comprobar. Entonces fue donde me dediqué a las prácticas que nos entregaba, como el desdoblamiento, meditación, concentración, todas estas cosas. Yo lo hacía por dos sentidos. Uno, por comprobar la verdad, y el otro por saber si verdaderamente el maestro Samael era un maestro de la Virgen Blanca o era un charlatán. ¿Cómo todo eso repercutió en tu vida? En realidad cuando ya, por ejemplo, decidí meterme a la enseñanza, que abandoné los amigos, el trago, todas esas cosas, abandoné pues los amigos del trago. Pues hubo una reacción del mundo exterior contra mí,
ya me van a tildar de loco, de afeminado, de 50.000 cosas, donde tuve que aguantarme todo esto, porque en realidad aquello me recordaba también que yo he hecho con otras personas, con evangélicos, con adventistas, que les brindaban un trago y se escandalizaban, y entonces uno los trataba igual que lo que me trataban a mí. Entonces yo, cuando la gente me insultaba, los amigos me insultaban, recordaba siempre que esto lo había hecho yo con otras personas, y bueno, estoy recogiendo de lo que sembré, aguantarme callado. ¿Cómo tú te sientes hoy dentro de los grupos? Bueno, yo dentro de los grupos me siento, es como un participante, un elemento más con mis compañeros de trabajo. O sea, para mí los grupos gnósticos son unos compañeros míos de trabajo, donde cada uno desempeñamos una labor dentro de esta gran organización que nos dejó el venerable maestro Samael Ambreor. Eu, particularmente, tenho menos de 13 anos de conhecer a Gnosis. E a grande maioria do pessoal que está nos grupos também é novo. Sabemos que existiram outras hierarquias que surgiram do seio do movimento desde que o maestro Samael iniciou seu trabalho. Ioane, San Grafarata, De Soto, ¿hasta que ponto foram reconhecidos pela Loja Branca? E o que tens a dizer-me sobre eles? Bueno, fíjese que todo comienzo de una obra empieza de una manera para más adelante ir corrigiendo todos los errores que se van cometiendo. En aquella época, cuando se inició el movimiento gnóstico aquí en Colombia, el maestro Samael, como era un gran clarividente, un investigador, él se quedaba viendo a una persona y le decía: vea, tu maestro interno llama fulano de tal, y estuvimos trabajando en tal época, en fin, le daba detalles minuciosos a esas personas, qué vestidura tenía el íntimo de esa persona, en fin, todo aquello. Eso duró un largo tiempo siempre, el maestro hacía eso. Después ya empezó a torcernos la llave, o sea, a no divulgar estas cosas, porque la gente se envanecía. A todos aquellos que les divulgó el maestro el nombre oculto, o sea, el nombre del maestro interno, todas estas personas se envanecieron, ya querían pasarse por encima del maestro Samael, ya miran al maestro Samael como casi medio lado, como que no le creían ya, mejor dicho, se creen ellos superiores. Todas estas personas se llenaron de soberbia, orgullo y soberbia, y la terminación fue que se fueron a rodar. Eso pasó con San Grafarata, con Juan de Palmo, con todos estos elementos que hubo en aquella época, incluyendo a don Julio Medina, que también fue de esa misma época. Bueno, vamos a hablar un poco sobre los congresos que ya hubieron. Peço-te que conte-nos esmiuçadamente o que presenciaste, já que não participamos em nenhum deles, com raras exceções. Poderia você relatar-nos o primeiro Congresso Internacional de 1968 em Barranquilla? Bueno, honradamente, como se lo dije yo personalmente al maestro, y sigo sosteniendo, los congresos, en realidad, ha habido mucho proyecto, muchas cosas que se planean en un congreso pero que no se cumplen. En realidad, pues, los congresos se ha convertido en un comercio. Ustedes, tal vez algunos brasileños recordarán del congreso en Guadalajara, que daba vergüenza, era un mercado, era una feria, donde se vendía de toda clase de artículos. Nadie estaba en lo que estaba, sino cada uno pendiente de sus negocios. Vemos que yo siempre he tenido el Congreso, los he visto, es como un comercio. Ahí el único que podía yo sacar la cara, que nunca se metió en esas cosas de comercio, fue el venerable maestro Samael. De ahí fuera, no puedo sacar la cara por nadie. De modo pues que esto es hasta muy vergonzoso tener que decirlo uno, pero la verdad es la verdad. Bueno, yo te pregunto, dentro de la parte esotérica, voy nuevamente a hacer esta pregunta.
en este congreso de Barranquilla, esotéricamente, ¿para qué contribuyó al esoterismo gnóstico? Bueno, no he visto ningún congreso que haya contribuido al esoterismo gnóstico, únicamente como propaganda o divulgación de la enseñanza para ante todas las diferentes esferas de la sociedad o de los pueblos, ¿no? Como una publicación, pero esotéricamente no he visto yo todavía ningún resultado positivo. Bueno, hablando entonces sobre otro congreso, este segundo congreso internacional en 72 en El Salvador, ¿o qué podría relatarnos? Podría yo relatarle la misma cosa con la diferencia, por ejemplo, que en el congreso en El Salvador, como hacía muchos años venía don Julio Medina pidiéndole al maestro sueldo y que se cobraran cuotas obligatorias a la comunidad gnóstica, pues en el Congreso sirvió para aprobar en el Congreso un sueldo, no me acuerdo bien exactamente si fueron 10.000 o 30.000 pesos mensuales para don Julio Medina, y más las cuotas obligatorias para cada miembro. Si quería pertenecer al movimiento tenía que pagar obligatoriamente. Eso es el único resultado que he visto yo, por ejemplo, de ese congreso, porque esotéricamente no se vio ningún resultado, absolutamente nada. En 76, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, hubo el tercero Congreso Internacional y el primero Congreso de Antropología, ainda con la presencia física del maestro Samael. ¿Cómo fue este acontecimiento, este encuentro? La realidad de ese congreso, como todos los otros, comercio y más comercio, porque nadie le paraba bolas a la enseñanza del venerable maestro Samael, sino cada uno en su negocio que estaba. Para mí, por ejemplo, la enseñanza que nos dejó el venerable maestro Samael en cada congreso que él asistió, sus mensajes, en todo, para mí fue una cosa sorprendente. Pero creo que nadie ha aprovechado esto, sino que todo el mundo dedicado al becerro de oro. Es que fíjense ustedes que estamos viviendo la época de Moisés. Cuando Moisés subió al monte, el monte es el astral, y dejó a todos sus discípulos orando. Cuando volvió los encontró atrás del becerro de oro. O sea, exactamente se está viviendo en la actualidad con el movimiento gnóstico. Todo el mundo atrás del dinero, del comercio, sin importarles la gnosis para nada, sin importarles todo el sacrificio que hizo el venerable maestro Samael. Entonces, aquí estamos, por ejemplo, enfrentados en una batalla, los que defendemos y luchamos por el beneficio de la humanidad, de la enseñanza, que no se degenere el movimiento gnóstico, y los que están atrás del comercio, que atacan incesantemente a los que no comerciamos con él. En 78 hubo un congreso en Caracas, el cuarto internacional y el segundo antropológico. ¿Cómo fue? Mal haría yo hablar de ese congreso de Caracas, puesto que yo no asistí a ese congreso, entonces todo lo que dijera yo fuera una gran mentira. Hablo, por ejemplo, lo que me contaron de que hubo separaciones de don Julio Medina con México, en fin, cada uno arrastró su gente, en fin, un poco de cosas ahí, amenazas, hasta persecuciones hubieron, pero de ahí no le podría decir yo más porque, como les digo, no asistí yo a ese congreso porque sabía yo que en ese congreso iba a haber cosas vergonzosas, hablemosle, para la enseñanza que nos dejó el venerable maestro Samael Aumeor. En agosto de 81 hubo un congreso en Puerto Rico. Gustaríamos de saber, este congreso llamado Tercero Antropológico, en la ciudad de Santurce, en Estados Unidos. Si usted participó y cómo acontecieron las cosas. Bueno, en realidad tampoco asistí a este congreso, puesto que casi por lo regular me sé de memoria lo que va a suceder en un congreso de esos.
son discursos, palabras bonitas y comercio. Entonces yo por ese motivo no asistí a ese congreso, tampoco podría dar fe o testimonio que sucedió ahí. Agora há pouco fizeram um congresso chamado Quarto Internacional em dezembro de 81 em Bogotá, de parte de Juan Julio Medina Vizcaíno. ¿Usted participó de este congreso? Tampoco participé por lo mismo, que yo sabía que yo sabía que eso era ahí comercio y más comercio. Bueno, en ese congreso fue cuando creo que hasta peloteras hubo entre la gente de ahí, divisiones como siempre, unos cogen con uno, otros cogen con otro. Para añadir a esto que acabo de decir, yo les diría a los hermanos gnósticos, no solamente brasileños, sino del mundo entero, que mientras uno esté siguiendo a hombres, no puede decir que es gnóstico. Gnóstico es alguien que se sigue a sí mismo. Aquellas personas que llevan a la práctica la enseñanza que nos dejó el venerable nuestro Samael Weor. O sea, actuar con conocimiento de causa, con conciencia propia. Ese es el gnóstico. No es el gnóstico que dice que va atrás de Joaquín Amotegui, que sigue detrás de Doña Nolda, que sigue detrás de Julio Medina. No. Mientras esté uno siguiendo a hombres, no es gnóstico. Es un poco duro esta frase, pero la verdad, me gusta siempre hablar la verdad. De modo pues que les advierto a los hermanos que la gnosis es para vivirla, para practicarla, llevarla dentro de uno mismo, no correr atrás de fulano o menganejo porque habló más bonito, porque sabe más, porque es más antiguo estar en la gnosis. No. Les recomiendo que cada uno practique, saque conclusiones y se siga a sí mismo. Bom, eu vou fazer-te duas perguntas em uma. Primeiro que lhe pergunto se em México tem marcado um congresso em Mérida agora para 83. Me gostaria de saber se você vai participar deste congresso. E por outro lado, gostaria de perguntar se você acha conveniente que sigam fazendo esses congressos. Ou seja, você acha que é uma coisa necessária isso? Los congresos los hacen muy seguidamente por el comercio, porque eso trae beneficios económicos a ciertas personas inescrupulosas que aprovechan reunir una gran cantidad de gente del mundo para ellos comerciar, que hacen con sus buenos dólares en el bolsillo. Pero en realidad, beneficio esotérico a nadie le trae nada. Digamos que yo a estos congresos no asisto, asistiré cuando verdaderamente se haya acabado el mercadeo dentro del movimiento gnóstico, que ya sea un congreso completamente esotérico, donde se va a entregar enseñanza esotérica a las gentes, enseñarles una práctica, hacer algo verdaderamente por la parte esotérica, mientras está el comercio metido por el medio. ¿Para qué voy a perder yo el tiempo en un congreso? Na sua opinião, qual o melhor livro do Maestro Samael? Ou seja, sabemos que todos os livros do Maestro são incríveis, mas qual ou quais são os que mais têm servido a você? Yo he sido un poco mal lector, o sea, he sido un poco perezoso para leer libros. Yo de cada libro del maestro realmente he sacado las prácticas que mejor me parecen y las he llevado a la práctica. O sea, cuestión de mantra, todas estas cosas, yo los saco y me los aprendo y los practico. En libros verdaderamente que me han llegado a mí, que para mí es el maestro, el que tengo ahí, no es el libro, La psicología revolucionaria, La gran rebelión. Son las tres montañas. Estos libros últimos del maestro, para mí es lo mejor que puede haber. O que você achou deste livro chamado Superdinâmica Mental, de Fernando Salazar Buñol? Él dice ahí que fueron enseñanzas que el maestro dejó para él. Bueno, en realidad no podría decir del libro nada porque en realidad no lo conozco. No conozco el libro. Pudo haberle dejado el maestro Samael a él algunas enseñanzas, ¿no? No podríamos ir a uno a descartar tampoco, ¿no? Creo, si él lo dice, puede ser así.
De este libro, Los traidores del Cristo triunfante, Samael aún peor, de Jorge Vélez Estrepo. En realidad, ahí me gusta, por ejemplo, mucho de ese libro, que él sacó todos los folletos, circulares, manifiestos del maestro Samael. Eso me gusta, pero en cuestión, en síntesis, así el ataque contra ciertas personas no me gusta, porque en realidad pues no se debe hacer, mucho menos la carátula del libro, pues me parece un poco como atrevida. No estoy de acuerdo con estas cosas. Díganos algo sobre el libro Ciencia Gnóstica, preguntas y respuestas al señor Joaquín Amortegui, editadas por la primera vez en 1979. Bueno, en realidad pues, fue recopilación de varias entrevistas que me hicieron muchas personas y sacaron este folleto como para ayudar. En realidad este libro ayuda mucho porque muchas de las preguntas, respuestas que van en este libro, las hacen por cartas. Entonces, para evitar estos problemas, pues se sacó ese librito. La primera edición pues salió con algunos errores, ya la segunda fue corregida y ampliada. Esto sirve ayuda mucho para que la gente en un momento, por ejemplo, de confusión, que no entiende alguna cosa, alguna pregunta o respuesta de estas, ayudarlos para desenvolverse mejor. Sobre este libro recientemente divulgado de Julio Medina, Conocimientos, Anécdotas y Historia de la Gnosis en la Era de Acuario, ¿qué opina usted? Bueno, no conozco este libro, mal haría yo en dar algún concepto porque este libro no lo conozco, o folleto, no sé qué contenido tenga. ¿Qué dice usted sobre este libro que tengo en mis manos ahora, del venerable maestro Ravolú, Orientando al Discípulo? O sea, ¿qué contiene este libro y cuál es su objetivo principal? Prácticamente el objetivo de este folleto, que editaron en España, Orientando al Discípulo, viene a ser como una continuación de preguntas y respuestas que me han hecho, y la gente pues han querido, les gustan mucho estos libritos, estos folletitos, para ayudarse. Este es una orientación, como les estaba diciendo yo, porque muchas personas llegan un momento en que no saben qué hacer y apelan a un folleto de estos y ahí encuentran una pregunta y una respuesta a su problema. Este libro, A Pista y Sofía, desvelada por el maestro Samael, que ainda descansa en poder del señor Arnoldo, ¿sabes por qué ainda no salió? Y diga una cosa, ¿este libro esotéricamente hace falta para nosotros? Bueno, la Biblia, esa es la Biblia de los gnósticos. En realidad la Pista y Sofía es un libro sagrado. Eso es un libro que ojalá todos los gnósticos lo tuvieran. Pero creo que ese libro no fue traducido todo, que quedó una parte sin traducir. De modo que no sé si esté completo o no. Nosotros sabemos que vender las obras del maestro a precio de custo conta más puntos no sacrificio. Distribuirlas gratuitamente, ¿valería más ainda? Mire, todo cuesta en la vida. Hay que actuar uno conscientemente, no desequilibrado. Hay que guardar equilibrio en todo. Si ustedes, por ejemplo, editan una obra del maestro, la regalan, en primer lugar, el que la recibe no las aprecia porque nada le costó. Y si ustedes quieren editar otra obra, entonces ya este dinero les hace falta. Entonces deben de estas obras venderlas a un precio muy cómodo, sacando únicamente los gastos que hayan tenido en la sacada del libro. De modo que no estoy de acuerdo con que lo regalen, pero que tampoco se especule, sino que se saque los gastos. Eso no es malo, eso es equilibrio, porque esos gastos que saca usted de ahí puede darles para imprimir otras obras y hacer lo mismo y ir cooperando en la difusión de la enseñanza